Hola mis queridos hermanos, esta es una vez más su hermana en Cristo y María Marta Gubella, muy contenta de estar de nuevo con ustedes, muy agradecida con el Señor por regalarnos pues un día precioso, un día nuevo, ¿verdad? Muchas gracias pues a todos los que ven mis videos, les invito a suscribirse a mi canal, ¿verdad? Y a compartirlo, ¿verdad? En las redes sociales y pues a darle me gusta, ¿verdad? Para que podamos seguir en esta plataforma de YouTube. Este canal pues ha sido creado, como ya les he dicho, más que todo para la gloria de Dios y la conversión de los pecadores, que es tan importante. Entonces con eso ya pues me estarán ayudando muchísimo a continuar en este camino que el Señor pues me ha encomendado, ¿verdad? Y por el cual pues estoy aquí. Realmente sus suscripciones a este canal, como sus likes y todo esa promoción que pueda obtener de ustedes, ¿verdad? Esos fondos de este canal van a ser destinados para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia, para ayudar a la iglesia y para ayudar también a aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? Entonces, ojalá que nos apoyen con este canal y bueno, que todo sea para la gloria de Dios y para bien de las almas. Es por eso que les pido que lo compartan, ¿verdad? Y se suscriban, ¿verdad? Y por supuesto me den dedito arriba si les gusta el canal, no están obligados a hacerlo. Bien, entonces, en el último video, creo que fue el antepenúltimo, hablamos de un mensaje que el Señor le dio por medio de una locución a un alma escogida. Las personas que reciben mensajes, visiones, locuciones y todo esto, tanto del Señor como de la Virgen, pues realmente no es que son personas súper especiales o que son ya personas santas. Recuerden que el Señor escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? Y así le parece bien a Él. Muchas veces los caminos de Dios no son nuestros caminos, nuestros pensamientos no son los mismos del Señor, ¿verdad? Y Él pues derrama sus gracias y sus dones a quien Él quiere, porque así le parece a Él bien, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar, por supuesto, ser precavidos y ser prudentes a la hora de abrazar estos mensajes, ¿verdad? Porque no todos los mensajes vienen de Dios. Recuerden que tenemos un enemigo, ¿verdad? Ave María Purísima, que pues realmente no le interesa la conversión de las almas y se puede disfrazar hasta de lo más sagrado para engañar y para confundir. Entonces la iglesia es muy cauta en lo que se refiere a todo esto de mensajes privados, ¿verdad? Y únicamente nosotros, como buenos obedientes que tenemos que ser con el magisterio de la iglesia, porque así lo manda el Señor, pues tenemos que observar únicamente aquellos mensajes y aquellas apariciones que pues están aprobadas por la iglesia. Sin embargo, con todo esto no significa que estos mensajes sean inválidos o que sean malos, no, ¿verdad? Pero sí tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos dé ese discernimiento, ¿verdad? Y por medio de él saber si vienen del Señor o no. Entonces recuerden como el Señor nos dice, y mis ovejas escucharán mi voz, ¿verdad? Y esa voz es inconfundible. Entonces nosotros cuando escuchemos un mensaje, cuando escuchemos una enseñanza, o cuando alguien nos diga esto y lo otro, pues tenemos que
realmente estar alertas y ver si realmente esto va de acuerdo a las enseñanzas que recibimos del magisterio de la Iglesia y de la palabra de Dios, ¿verdad? De las enseñanzas que tenemos en su santa palabra, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, como también hay otras revelaciones privadas, ¿verdad? Que no han sido aprobadas por la Iglesia, pero que tampoco las restringe, ¿no? Porque recuerden que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Nosotros reconocemos las cosas por los frutos que da, ¿verdad? Entonces, pues también tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas y sacar lo bueno de todas estas cosas, porque al Señor lo único que le interesa es salvar almas y acercarnos más a Él, de verdad que sí, que le conozcamos más, ¿verdad? Y que caminemos cada día con Él, ¿verdad? Para eso Él murió en la cruz. Él ya dio todo por nosotros. Entonces ahora a nosotros nos corresponde abrir nuestro corazón a esa infinita misericordia que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Y que está ahí, disponible para todos. Entonces, voy a fijarme aquí, ¿verdad? Donde dice, mas yo hoy les digo, el mundo pasará con todo lo que contiene, todo será arrancado de raíz. Y cuando ese día terrible llegue, porque llegará, estarán preparados. Esta es una pregunta muy seria del Señor. ¿Estarán preparados? Y no únicamente nos lo dice en estas revelaciones privadas, también nos lo dice en muchos pasajes de los evangelios, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta, ¿estaremos preparados? ¿Cómo estamos nosotros en este día, hasta hoy? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestra alma situada en este día? ¿Estoy haciendo lo que realmente Dios me manda hacer? ¿Estoy cumpliendo con la Iglesia? ¿Estoy cumpliendo, pues, con los mandamientos? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos de la Iglesia? ¿O cómo estoy? ¿O estoy viviendo una vida completamente dada al libertinaje, ¿verdad? Porque la libertad es libertad, pero el libertinaje es otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a pensar seriamente en hacer un examen de conciencia. Yo les recomiendo siempre, perdón, y yo en lo personal siempre lo hago, al final del día, hacer un examen de conciencia, ver cómo estuvo mi día, ver qué situaciones y qué cosas hice o hice mal, qué fue lo que no hice, en qué cosas fui negligente. Es bueno hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Si en ciertas circunstancias quizá Dios me puso algo y yo no respondí a su llamado, porque Dios nos habla de muchas maneras, siempre nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados en las cosas, en el trabajo, ¿verdad? En nuestras responsabilidades y en tantas cosas que realmente, pues, no tenemos tiempo para escucharle, ¿verdad? Pero sí es muy importante, muy necesario escuchar. Y únicamente en el silencio podemos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, cuando nos habla. Entonces, examen de conciencia diario al terminar el día es muy importante. Y así, pues, ir viendo en qué cosas tengo que comenzar a enmendarme, ¿verdad? Y comenzar a tomar en serio
la eternidad. Porque aquí el Señor nos dice, ¿estarán preparados? Recordemos que la palabra de Dios no pasa. Esa tarde o temprano se cumple. Pero de que se cumple, se cumple. Y si Jesús dijo que Él va a regresar, ¿verdad? Y nos dice, en los evangelios nos dice cómo Él va a regresar. Entonces, tenemos que estar preparados. Y también recordemos que somos de la muerte. La vida de nosotros, nadie tiene la vida comprada. Es lo único que no podemos comprar, y es la vida, ¿verdad? Entonces, ya desde que nacemos, tenemos el signo de la muerte en la frente. Es algo de lo que nadie se puede escapar. Ni ricos, ni pobres, ni poderosos, ni exitosos. Nada, nada, ni nadie se puede escapar de esta realidad. Y estas son realidades que tenemos que hablarlas, porque son realidades importantes, ¿verdad? Está en juego nuestra eternidad. Entonces el Señor quiere que todos un día vayamos al cielo con Él, ¿verdad? El infierno existe. A muchos no les gusta escuchar esta palabra, ni les gusta que nadie se las mencione, pero es una realidad y está en los evangelios. Jesús, nuestro Señor, nos habla más del infierno en los evangelios que del cielo. Sí. Y también en el Antiguo Testamento. Entonces, pues tenemos que comenzar a tomar nuestra vida espiritual y nuestra fe en serio. De verdad que sí. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde. Por eso el Señor nos da un nuevo día para que aprovechemos este día que Él nos regala y comencemos de cero. Se puede. El enemigo quizás te va a decir, ay, pero con tantos pecados, con tantos errores que has cometido y metidas de pata, que si esto, mira tu situación, mira lo que has hecho, y te va a empezar a poner en la mente todas esas cosas y te va a hacer pensar que en verdad tú ya no tienes remedio. Pero no es así. Se lo dice a alguien que experimentó la misericordia de Dios en su vida, ¿verdad? Y eso se lo voy a... bueno, creo que tengo un video ya en este canal acerca de mi conversión, parte, ¿verdad?, de lo que fue mi conversión, pero sí, hace varios años atrás, Entonces, yo experimenté la infinita misericordia de Dios en mi vida, ¿verdad? Y de cómo el Señor transformó mi vida 200 grados. 200 grados. Así fue. Y entonces, puedo darles fe de que el Señor es infinitamente misericordioso, de que nos ama infinitamente y de que, como Él nos dice en este mensaje, no tenemos que tener miedo en venir a Él. No importa la situación en la que estemos espiritualmente o en la que esté nuestra vida en este momento, el Señor nos ama infinitamente. Lo que no ama el Señor es nuestro pecado. Ahí sí que Dios no tiene ninguna afinidad, porque Él es santo, Él es puro, Él es el amor puro. Entonces, cuando nosotros pecamos o vivimos en pecado mortal, realmente estamos siendo pues enemigos de Dios. La gracia se separa completamente de nosotros. Y el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ¿verdad? Cuando pecamos y vamos creciendo y por supuesto vamos a caernos y si no tenemos una fe formada, ¿verdad? Pues entonces el Espíritu Santo se va de nuestro corazón, se va de nosotros, porque el Espíritu Santo no puede estar en un alma, en un corazón lleno de pecado, porque Él es santo, recordemos eso.
Él es santo, es la santidad máxima, es la santidad pura. Entonces, el Señor nos hace este llamado hoy de venir a Él, de no tener miedo. Claro, para eso Él nos dejó los sacramentos en la iglesia, ¿verdad? Y como católicos practicantes, ¿verdad? Pues tenemos que ser obedientes y agradecidos de tener estos tesoros dentro de la iglesia católica. Ser católicos es yo le diría a ustedes que es un regalazo ser católico, pero también es una gran responsabilidad, porque acuérdense que el Señor nos dice, al que más le di, más le voy a pedir cuentas. Al que menos le di, pues menos se le va a exigir, ¿no? Porque Dios es un Dios infinitamente misericordioso, pero también es un Dios justo. Tanto su misericordia como su justicia van de su mano. Entonces, muy importante, no esperar ni prolongar la conversión para mañana. Esto es muy importante y se lo estoy diciendo con todo mi corazón, no yo, Marta, sino yo solo soy un instrumento del Señor, pero se los está diciendo el Espíritu Santo, de Dios. Jesús de Nazaret, Él es el que les está diciendo en este momento, hoy es el día, ven a mí, no tengas miedo, yo te espero con un amor infinito, porque yo hago todo nuevo. Y créanme que es así. El Señor hace todo nuevo, todo nuevo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa valentía, a quitar esos miedos de nuestro corazón, ¿verdad? Que el enemigo ha puesto en nuestro corazón, Ave María Purísima, para separarnos de la gracia, para separarnos de Dios, para que no vayamos a sus brazos y para que pues no estemos preparados, porque recordemos que el enemigo es asesino de almas. Desde el principio, ya lo dice nuestro Señor Jesús, es mentiroso, asesino de almas, y se va a disfrazar de muchas caretas para engañar y asesinar, porque eso es lo que es el pecado mortal. ¿Qué es pecado mortal? Muchas personas me preguntan, Marta, ¿qué es el pecado mortal? ¿Cuáles son los pecados mortales y cuáles son los pecados veniales? Bueno, la verdad es que yo les podría decir que sí, hay pecados mortales, pecados importantes, graves, con los cuales ofendemos terriblemente a Dios y que tenemos que confesar únicamente en el confesionario. Imagínense que hay pecados que únicamente el obispo puede perdonar, como es el aborto, por ejemplo. Así es, ¿verdad? Es uno de los pecados por los cuales el Señor, en su infinita misericordia, más le cuesta perdonar, el aborto, porque es un asesinato. Le han puesto aborto muy bonito clínicamente, pero es asesinato, es asesinar, es matar y atenta contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pecado mortal? Es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Eso es. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuando cometo un pecado mortal? Bueno, lee los mandamientos, ¿verdad? Si se te han olvidado, busca los 10 mandamientos, sácale una copia y los pegas en tu refrigerador en la cocina o los pegas en donde quieras que estén visibles para ti y para tu familia, ¿verdad? Entonces, es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Por ejemplo,
Amarás a Dios, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Sí. Entonces, en este mandamiento entran muchas cosas que nosotros hacemos donde no estamos amando a Dios. Como por ejemplo, el ser católico y no ir a misa los domingos, como un ejemplo. Eso ya es un pecado mortal, porque va en contra del primer mandamiento de Dios. Y esto, porque no me quiero alargar muchísimo, pero por ahí va, ¿no? El levantar falso testimonio a alguien, mentir sobre algo y causarle daño a una persona con ese testimonio cuando no es verdad. El robar, ¿verdad? Pecado mortal. Y robamos de muchas maneras, no únicamente robar, por decirlo así, dinero, no. Robar también implica muchas otras cosas. Y muchos se van a asustar de lo que voy a decir, o se van a admirar, no asustar, pero, por ejemplo, cuando yo voy manejando en la carretera, y ustedes saben que están las luces de tráfico, ¿no? La roja, la amarilla y la verde. Entonces yo sé qué significa cada color de esa luz, ¿verdad? Como una regulación de tráfico. Yo sé que la luz roja significa que yo tengo que parar completamente el automóvil, ¿verdad? Pero hay muchos que se la pasan. Se pasan la luz roja. Eso es robar. Y se van a reír de esto, pero sí, es robar, porque yo sé que yo no me debo de pasar esa luz roja. Yo lo sé, porque si, aparte de que si me la paso, puedo causar un accidente, puedo matar a alguien o puedo causar algo grave, ¿verdad? Entonces sí es robar. Robar cuando tengo un examen en la universidad o en la escuela y lo que sea, y entonces hago trampa, eso también es robar. Entonces hay muchas maneras de robar. Muchas maneras de robar, claro que sí. Robar, por ejemplo, las ideas de otra persona, a menos que sean cosas como, por ejemplo, hay personas que dicen esto, educadores, ¿verdad? Y sí, podemos seguir esa línea porque nos pareció algo bueno y podemos también enseñar ciertas cosas de lo que hemos aprendido. Eso no es robar, pero hay otras cosas que sí es robar. Por ejemplo, robarle la idea a otra persona para sacar algo en beneficio, ¿no? Económico. Eso sí es robar también. Muchas maneras de robar, muchísimas. Que estoy en el trabajo y en el trabajo ponen que si esto, que si aquello, pero es para mi trabajo cuando yo estoy ahí. Pero resulta que yo me lo llevo para mi casa. Eso es robar. Muchas otras cosas que hacemos que muchas veces yo creo que las personas, bueno, ni piensan. Pero sí, son cosas que hay que decirlas, ¿verdad? Ahora, los pecados veniales, pues son pecados que cometemos y que con la asistencia, pequeñas cosas, como pequeñas cosas, defectos que tenemos durante el día, a veces perdemos la paciencia, a veces faltamos a la caridad, a veces, vamos manejando, perdemos la paciencia porque alguien nos miró mal o lo que sea y se nos sale todo, ¿no? Esos son pecados veniales, pero pecado es pecado. Y no hay pecado ni chiquito ni grande. Esa es la realidad de las cosas. Estamos llamados a la santidad, estamos llamados pues realmente a corregirnos en todo esto porque ofende al Señor. Si ya los pecados mortales, con los pecados mortales crucificamos de nuevo al Señor, imagínense ustedes
Los veniales es como escupirle el rostro a Jesús. Entonces, no, ni uno ni el otro, porque pecado es pecado. Eso de que no es una mentirita chiquita y yo no. Mentira es mentira y el Señor dice su palabra, digan sí cuando sí, no cuando no, punto. Lo demás lo dicta el demonio. Por eso es que es muy importante leer la palabra de Dios, leer las enseñanzas de nuestro Señor y realmente orar, porque si no oramos vamos a caer en toda la tentación. Recuerden que la tentación no es pecado. Cuando nosotros somos tentados, eso no es pecado. Vamos a ser tentados, claro que sí. Si el Señor, siendo Dios, fue tentado por el enemigo en el desierto, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Y si no oramos, y si no estamos preparados espiritualmente, pues imagínense ustedes cómo vamos a estar. Entonces, no. La oración nos sostiene al momento de que la tentación llegue. ¿Verdad? El Señor nos va a sostener, pero si no oramos, vamos a estar desarmados completamente. Y también si no asistimos a la Santa Misa, si no nos confesamos, si no recibimos al Señor en la Santa Eucaristía, si no leemos su palabra, vamos a estar desarmados completamente. Y cuando llegue el tentador, pues vamos a caer redondito. Y ahí está el peligro. Entonces el Señor nos está advirtiendo, ya Él nos ha enseñado todas estas cosas, ¿verdad? No es que no nos las ha enseñado, están ahí en la palabra. Y también nos lo enseña el magisterio de la iglesia cada vez que vamos a misa, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Y recuerden que el pecado mortal y el pecado venial, que ya les expliqué, pues ofende terriblemente al Señor. Cuando pecamos y vivimos en pecado mortal, porque ya nuestro corazón se ha endurecido de tal manera, ¿verdad? Porque ese es el peligro. Cuando no practicamos nuestra fe, cuando no oramos, cuando no recibimos los sacramentos, cuando no nos confesamos, cuando nos separamos y nos alejamos de la iglesia, eso es lo que pasa. Se endurece nuestro corazón, que ya realmente todo nos da igual. Al pecado le llamamos algo bueno y a lo bueno le llamamos malo. Adoptamos la ley relativa. ¿Y qué es la ley relativa? Es donde todo es permitido, nada es pecado. Y así es como estamos viviendo en estos tiempos. Todo es permitido, nada es pecado, en nombre de una falsa libertad y de una falsa misericordia. Porque esta es otra cosa que yo voy a decir hoy. Y bueno, quizás muchos me van a criticar, quizás muchos van a decir, ay, pero está siendo demasiado dramática o demasiado fanática. No. Es así, porque está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Al Señor también lo llamaron fanático y loco. Al Señor también lo llamaban dramático y que estaba loco y que decía incoherencia. Pero les estaba diciendo la verdad. ¿Sí? Y se la decía con caridad y con mucho amor y también con mucha tristeza en su corazón, porque miraba esos corazones duros, endurecidos ya por el pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo una falsa misericordia? Porque sí, eso es lo que escuchamos ahora. Y tristemente, lo escuchamos inclusive dentro de la iglesia. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, perdona, Dios es amor, y por ahí. Y es verdad, claro que lo es, pero también es justo. Y también
Él no quiere que nos condenemos. Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados, y una muerte terrible, terrible, que no hay imaginación ni mente en el mundo para comprender. Así nos lo pongan en películas, libros, homilías, no. Porque no nos podemos, nuestra cabeza, nuestra imaginación no llega hasta allá para poder imaginar todo el dolor que Él padeció por nosotros, ¿verdad? Entonces, ya Él lo dio todo, absolutamente todo. Ahora nos corresponde a nosotros abrir nuestro corazón a su infinita misericordia. ¿Y qué significa eso? Correr a Él, ir al sacramento de la confesión, que ahí es donde está Él, por medio de la persona Cristo y de su sacerdote, su representante. Cuando vamos al confesionario, quien está ahí es Jesús, Jesús mismo. Tú escuchas al sacerdote, pero realmente el que te está hablando es Jesús, porque Él está actuando en la persona de su ungido, en la persona de su consagrado, de su representante, que es el sacerdote. Así es. Y créanme que yo les voy a contar algo que me pasó hace algún tiempo en una confesión. Fui a confesarme, pero me pasó algo que no podría explicarles con palabras, pero sí. Después de confesar mis pecados y realmente de sentir ese dolor de haber ofendido a Dios, porque también no solamente ofendemos a Dios, sino que también a las personas a las que hemos lastimado o X, ¿no? O de acuerdo a lo que hayamos hecho. Créanme que después de eso, y cuando el sacerdote comenzó a hablarme, ¿verdad? Yo realmente escuché no la voz del sacerdote, sino la voz de Jesús. Una voz dulce, tierna, suave, compasiva, lleno de paciencia, de dulzura, de ternura, que a mí se me salieron las lágrimas. Pero, claro, porque es Jesús ahí contigo. Entonces por eso el Señor nos dice, no tengáis miedo, venid a mí, y así tus pecados sean como el color de la escarlata. ¿Qué es el color de la escarlata? El color negro. Imagínense ustedes un color negro profundo. Así. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sabe. Al Señor, ¿quién le puede mentir al Señor? ¿Quién se puede escapar de su mirada? ¿Quién? Nosotros no nos podemos escapar. Así nos escondamos donde sea que nos escondamos para cometer el mal. Ahí va a estar el ojo de Dios. Y Dios, calladito, esperando su momento. Porque así es. Sufriendo también. Cada pecado mortal que nosotros cometemos es como crucificar de nuevo a Jesucristo. Es como clavarle los clavos en sus muñecas, en sus manos. Es como clavarle los clavos en sus pies. Es como darle la lanzada en su costado, traspasar su corazón, su sagrado corazón. Es como coronarlo con las espinas. Eso somos nosotros. Eso es lo que hace el pecado mortal en nosotros. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que parar, meditar cómo está mi vida hoy. Y no solamente por temor al infierno o a la condenación, que ya es un plus, sino también porque no quiero ofenderle más. Él no se lo merece. Jesús no se merece. Dios no se merece que nosotros nos comportemos de esa manera. Y muchas veces nos vamos a comportar de esa manera porque quizás no hemos tenido a alguien, ni siquiera en nuestra familia, que nos ha
enseñado a amar a Dios, que nos ha mostrado lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada y no agrada a Dios, que no nos han enseñado los mandamientos de Dios, que no nos han guiado por ese camino. Y también vamos a ver mucho que nos han formado en la fe, pero que cuando crecemos, llega la adolescencia, llegan los problemas, llegamos a la edad adulta, tenemos una vida completamente diferente y nos olvidamos, quizás no de practicar la fe, pero sí se convierte en una fe tibia. Y no es así, no es así realmente, porque recuerden que también el Señor a los tibios los detesta. Si no eres tibio ni caliente, te vomito de mi boca, punto. Entonces es muy importante de verdad pararse y tomar conciencia del pecado, porque la vida de nosotros no está comprada. Hoy estamos aquí, mañana no. Hoy estamos haciendo planes, que si esto, que si lo otro. Puedo estar en la cúspide de la vida, puedo ser la persona más exitosa, tener todo, absolutamente no carecer de nada, tener dinero, viajar, tener una carrera exitosa, todo lo que pertenece al mundo. Y yo no digo que está mal, no está mal, no, claro que no, claro que no. Todas esas son bendiciones, ¿verdad? Y también nosotros ponemos un poquito de nuestro esfuerzo para lograr, pues, tener la vida que tenemos, ¿no? Lo malo está en olvidarnos de Dios. Lo malo está en poner a Dios en el último lugar y todas estas cosas en primer lugar, incluyendo la familia, los hijos, el esposo o la esposa, los amigos, lo demás, el mundo, por decirlo así. Y no, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que ser responsables de nuestras cosas, tenemos que, disfrutar la vida sanamente, pero ¿quién es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, en este corazón? Es Dios, es el Señor. Él tiene que ser el rey de mi vida, el único que ocupe el primer lugar en mi corazón. Más nada ni nadie. Y después, por supuesto, viene la familia, los hijos, el marido, el esposo, lo demás, los nietos, todo lo demás. Mi carrera, mis éxitos. Pero recordemos que también el Señor nos llama a llevar una vida austera. También el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que ser austeros, que si yo tengo todas esas cosas, hacer como que no las tuviera. Practicar la virtud de la humildad es muy importante. Muy, muy importante. ¿Verdad? Y, pues, alejar la soberbia, el orgullo y todo eso, porque todo eso nos va a llevar, ustedes ya saben, para dónde vamos. ¿Verdad? Pero una cosa sí es cierta, es de que hoy estamos, mañana no estamos, y estaremos preparados, como nos dice el Señor. ¿Estará mi alma preparada realmente? Bueno, eso es algo que se lo dejo a cada uno de ustedes, incluyendo mi persona, ¿verdad? Y bien, dice, hoy es el día, venid pues hoy a la fuente de mi misericordia, acércate, pequeña alma muy amada, no tengáis miedo, yo te espero con tanto amor. El enemigo asesino de almas hará todo lo posible porque no llegues, porque no corras a mis brazos. Y como el hijo pródigo me digas, Padre, estoy de regreso. El sacrificio del amor, del más grande amor, es el dar la vida por los que se aman. Yo di mi vida solo por amor a las almas. En aquel madero derramé cada gota de mi sangre.
En ese madero dejé toda mi vida, mi alma, mi ser, por amor. Sí, hija, escribe y no omitas nada. Soy yo, Jesús, tu divino Maestro, el que te habla. Bueno, no voy a profundizar en esto porque ya hemos hablado de esto. Ahora dice, todo lo di por amor por ti y por el mundo entero. Muchos se preguntan si les amo porque muchas veces guardo silencio ante sus pedidos. Mas hoy les digo, observa ese madero, observa el madero, la cruz de Cristo. Dios, que bajo su esencia divina expone su esencia humana en ese madero, menos en el pecado. Fui escarnecido, humillado, flagelado, soporté blasfemias, me despojaron de mi dignidad humana, porque acuérdense que sí, el Señor, pues por supuesto, Él vino con su esencia divina, pero también humana, menos en el pecado. Contémplala y una vez que lo hagas, dime qué ves. ¿Ves a un Dios con los brazos extendidos y sus pies enardecidos por la crucifixión? Así de grande es mi amor por ti, y esto para que medites si te amo. Así es. Muchas personas dicen, tanto que le pido al Señor esto y no ha pasado nada, tengo tanto tiempo orando por lo mismo. Es más, todo se ha complicado más y yo no veo que el Señor me responde, me ha ayudado. El Señor no está sordo. El Señor nos escucha a todos, todas nuestras oraciones, pero Él tiene sus tiempos, ¿verdad? Y hay momentos en que el Señor va a guardar silencio. Va a guardar silencio porque el Señor sabe cómo Él va a trabajar tu alma. Y se lo dice a alguien que pasó por una conversión y realmente fue una experiencia mística, ¿verdad? A lo cual mi director espiritual me dijo que pues había sido que había recibido lo que es una gracia de la contrición de los pecados, la aclaración de conciencia. En esa experiencia mística fue cuando comenzó mi conversión y posteriormente pues todo lo que pasó después y todo lo que soy ahora, y eso ya hace varios años, ¿verdad? Pero yo les puedo decir a ustedes que lo que hizo el Señor en mi vida fue un cambio de 200 grados. De verdad que sí. Y la conversión hay que pedirla. Yo recuerdo que antes de mi conversión yo iba a la misa, a la Santa Misa, y yo hablaba con el Señor. Me gustaba irme unos 15, 20 minutos antes para ponerme en presencia del Señor y para orar un poquito. Y siempre hablaba con Él, siempre. Y siempre le decía lo mismo. Entonces, claro, el Señor escuchaba todas mis oraciones, todas, hasta que hubo un día en que me las contestó. En que me contestó. No a mi manera, ni como yo esperaba, sino a la manera de Él, a su manera. Entonces es muy importante, si tú en este momento estás pasando por una situación difícil y realmente quieres volverte a Dios y no encuentras la salida, ¿verdad? Y estás a punto de perder, como dicen, tirar la toalla y perder toda esperanza, y porque piensas que no va a tener ningún sentido, que no es así. Recuerden que el enemigo no quiere que tú llegues ahí. Nos lo está diciendo el Señor en este mensaje.
Y no solamente en este mensaje, sino que es así. El enemigo no va a querer que tú llegues a sus pies y va a hacer todo lo posible por alejarte de la confesión, porque te alejes del Señor. Te va a poner tantas trabas y tantas cosas en tu mente, como que tú no eres digna, como que de nada sirve, como que a estas alturas para qué, que mejor te quedas así como estás. Y que bueno, que yo he escuchado personas que dicen, no importa, yo sé que yo le pido perdón a Dios, yo sé que Él me perdona, me conformo con ir al purgatorio cuando me muera. Excuse me, perdón, es que tú no sabes lo que es el purgatorio. Muchas personas creen que el purgatorio es un lugar bonito, o no, el purgatorio es terrible, es un sufrimiento bastante grande. Es un sitio de purificación, porque recordemos que el cielo no puede entrar nada manchado, nada que esté sucio, ¿verdad? El purgatorio, pues, están las almas que murieron en gracia de Dios, es decir, personas, almas que en vida, antes de morir, pues realmente practicaron los sacramentos, practicaron el sacramento de la confesión, o sea, recibían al Señor en la comunión, iban a la Santa Misa también. Entonces, pues murieron en gracia, gloria a Dios. Pero eso no significa que todo está purificado. Van a haber cosas que vamos a tener que purificar si nos salvamos por misericordia de Dios, ¿verdad? Por misericordia de Dios en el purgatorio, pero el purgatorio es un sufrimiento muy grande. Y voy a aprovechar también para pedirles que oren por las benditas almas del purgatorio, porque en verdad sufren mucho y necesitan mucho de nuestras oraciones, especialmente por sus seres queridos, por sus familiares, especialmente aquellos que se alejaron de la Iglesia Católica o que abandonaron la Iglesia Católica. Yo realmente también oro mucho por las personas protestantes que no creen en estas dogmas. No son, bueno, el purgatorio está bíblico, está en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Macabeos, ahí está el purgatorio. También el Señor nos enseña acerca del purgatorio, como nos enseña del infierno también. Pero sí, el mismo Señor dice, de ahí no vas a salir hasta que no pagues el último centavo. Entonces imagínense ustedes. Entonces es muy importante, muy importante todo esto, y hay que tomarlo en serio. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito en este video, pero realmente yo solamente sigo instrucciones del jefe, y mi jefe está aquí, mírenlo, ahí lo tengo, y es él el que está manifestándose. Realmente Marta es solo un pobre instrumento que él utiliza para llegar a ustedes. Entonces, sí, hay que tomar en serio la salvación, porque al final de la vida es lo más importante. Yo escucho todos los días de personas, lo más importante, inclusive de católicos cristianos, lo más importante es la salud, lo más importante es la familia, lo más importante es no sé qué, lo más importante, no, lo más importante, ¿sabes qué es? No es la salud. Por supuesto, hay que cuidar la salud, porque en estos cuerpos del templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo, es nuestra responsabilidad. Pero también está el alma, un alma que está desnutrida completamente de Dios. Está marchita mi alma por tanto pecado. Entonces, tenemos que cuidar el alma, eso es lo más importante, porque de acuerdo como esté nuestra alma, así estaremos el último día de nuestra vida. Y de eso va a depender que nuestra alma pueda elevarse o no, o que nos salvemos o nos condenemos. Es que tan simple, o nos condenamos o nos salvamos, una de dos, no hay otra.
o en negro o en blanco. Nosotros escogemos, ¿verdad? Dios nos creó libres y siempre nos está invitando, nos está llamando, nos ha dado todo lo necesario para que lleguemos al cielo un día. Depende de nosotros decirle sí o decirle no. Entonces no hay que, como dice el santo cura de Ars, pobres almas, hay de aquellos que retrasan la conversión para mañana. O que dicen, no, yo todavía no estoy preparado, ¿verdad? Yo no puedo dejar esto, yo sé que estoy en pecado, pero Dios es misericordioso, yo sé que Él me entiende. Y yo le pido perdón siempre y no, Dios no, ni Dios piensa como yo pienso, ni Dios actúa como yo actúo. Dios es un Dios misericordioso, amoroso, pero serio e infinitamente justo. Entonces, con la salvación no podemos negociar. No se puede negociar, ¿verdad? Y no podemos acercarnos tampoco y ponernos en la línea de la tentación, porque si nos acercamos mucho, recuerden que el pecado mortal es como un perro rabioso que busca a quien morder y que está esperando la oportunidad pues para morder a alguien. Entonces, mucho cuidado, de verdad que sí. Como están las cosas en el mundo ahorita, muchos se han alejado de la iglesia, han dejado de practicar los sacramentos, triste, muy triste, inclusive en la familia, ¿verdad? Ya no se ora en familia, ya no se bendicen los alimentos, ya no existe esa práctica de la fe bonita, original, genuina de los primeros cristianos. ¿Recuerdan? Por ejemplo, antes los primeros cristianos se reunían, oraban, no se iban a la cama sin antes orar en familia, el Santo Rosario, leer la palabra, bendecir los alimentos cada vez que comían, y muchas otras cosas más que se han perdido. Todos esos valores cristianos, porque ya casi tampoco se habla desde los púlpitos de todas estas verdades, y me da mucha tristeza decirlo, pero es la verdad. Yo amo a nuestros sacerdotes, los amo y rezo por ellos todos los días, porque realmente en el sacerdote está Cristo. Claro, y tenemos que orar mucho por ellos, muchísimo. Me da mucha tristeza que muchas veces nuestros sacerdotes no dicen estas cosas. No sé si por temor, no sé si por respeto humano, no sé si porque han perdido la fe, no lo sé. La situación de la iglesia está bastante crítica. Muchos no lo ven de esa manera, pero sí, bastante crítica. Ya. ¿Cómo es posible que el domingo en misa, que está llena la parroquia, todos vayan a comulgar? Y durante la semana los confesionarios están vacíos. 1, 2 o 3 personas ahí, viejitas todas, ya personas mayores. Pocos jóvenes, pocos niños, porque acuérdense que los niños una vez que hacen la primera comunión ya tienen uso ya tienen razón. O sea, un niño que ha hecho la primera comunión ya sabe y ya debe de tener conciencia de lo que es pecado mortal y pecado venial, y tiene que conocer los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios, tiene que conocer todas estas verdades, el catecismo de la iglesia. Realmente y muy tristemente ahora los niños están siendo mal formados, muy mal formados a veces, y me van a perdonar por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, muchas veces formados por catecistas
catequistas, que están viviendo este pecado mortal. Divorciados, vueltos a casar, o personas que viven en unión libre, o personas que viven en pecado, realmente, que han cometido pecado y que lo siguen haciendo y que creen que como Dios es misericordioso, pues no pasa nada. Y que como yo estoy siendo catequista, estoy haciendo algo bueno por el Señor y por la iglesia, y que el Señor, por eso, va a ser misericordioso conmigo. No, no es así. No es así, ya les dije yo. Con la salvación y con las cosas de Dios no se puede negociar. Nosotros no podemos verle la cara a Dios. Porque eso es verle la cara a Dios, o querérsela ver, porque realmente Dios es Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que poner conciencia en estas cosas. Y realmente si los niños recibieron la primera comunión, darle una continuidad después de la primera comunión, llevarlos a misa los domingos, estar pendientes de que se confiesen, ¿verdad? Antes de recibir al Señor en la Eucaristía, no sin antes, o sea, estar pendientes como padres de familia. Esa es tu responsabilidad. Mira, mi amor, ¿cómo estás? ¿Has cometido pecados mortales o veniales? No te tienen que decir sus pecados, porque eso no, pero ellos ya deben de saber lo que es pecado mortal, lo que es pecado venial. Y también tú les puedes ayudar en casa con estas cosas. Es tu responsabilidad como padre, igual con los jóvenes. Ahora, si ellos, los jóvenes especialmente, hacen lo que les da la gana, bueno, como el Señor les da libre albedrío, pero ya tú como padre les estás enseñando lo que es el bien y lo que es el mal, ¿verdad? Pero no quedarse callado ante todas estas cosas, ¿verdad? Y que se siga ofendiendo al Señor en los templos como si nada pasara. Es muy triste, muy lamentable. Otra cosa, la manera en que se recibe al Señor en la Eucaristía. Con poco amor, con poca reverencia, como que si fuera una galleta, un pedazo de dulce. No, el Señor es el Señor, y es verdad, la iglesia, ¿verdad?, tiene dos formas de recibir la comunión: en la mano y en la boca. Tristemente ahora a los sacerdotes les molesta, a muchos de ellos, que los feligreses reciban la comunión en la boca. Y hay unos que hasta se las niegan. Así es. Muy triste, muy lamentable. ¿Hasta dónde llega la soberbia del ser humano? Por eso el Señor en este mensaje dice, ¿verdad? Hay una parte donde dice que pedirá cuentas a los pastores y a las ovejas. Y el Señor tiene razón en esto, ¿verdad? Entonces, si yo digo que amo a Dios y al Señor, yo tengo que demostrarle al Señor ese amor. Y tengo que hacerme la nada misma para recibirlo, porque realmente Él, siendo Dios, el Señor, viene y se hace tan pequeño para venir a nuestras pobres almas. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de recibir al Señor? Y lo voy a decir de rodillas y en la boca. Esa es la manera en que lo recibían los santos, en que lo recibía la Santísima Madre, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, algunos papas, ¿verdad? Entonces, es la manera correcta. ¿Por qué me arrodillo? Me arrodillo no para que los demás me vean. Me arrodillo no para que los demás piensen que yo soy especial o diferente. No. Me arrodillo porque me estoy arrodillando ante el Rey. Me estoy arrodillando ante la presencia soberana, omnipotente de Dios. Y le recibo en la boca porque
cuando yo le recibo en la lengua, en mi boca, ¿verdad? No lo hago porque mi boca es lo más puro. Igual, si lo recibo en la mano, si mis manos están impuras, pues imagínense, de nada sirve. Igual en la boca, pero cuando yo lo recibo en la boca y no lo recibo en la mano, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque esta manera de recibir al Señor en la mano equivale a muchos peligros eucarísticos. Muchos. Y de ellos el demonio es feliz, muerto de la risa por ello. Porque lo que él quiere es que lastimemos al Señor. ¿Qué pasa cuando yo recibo al Señor en la mano? Como en la mayoría de los templos, especialmente aquí en Norteamérica, no sé si en los países europeos, pero aquí en Norteamérica, por ejemplo, la mayoría de las parroquias, la gente recibe al Señor en la mano. Bueno, yo voy a la misa tridentina, la misa en latín, y por lo general la misa tridentina, en el rito tridentino, nadie recibe al Señor en la mano. Todos de rodillas y en la lengua, ¿verdad? Pero en el Nuevo Sordo, o sea, en la misa diocesana, por lo general todos reciben al Señor. Yo fui por muchos años a la misa diocesana, ¿verdad? Y me dolía mucho. Me dolía mucho ver. Y todavía algunas veces cuando no puedo asistir a la misa tridentina por alguna razón y tengo que ir a la misa diocesana, por supuesto, el sacerdote, una misa diocesana bien formada, bien celebrada por un sacerdote que ame la Eucaristía, que ama al Señor, pues claro, el Señor va a estar ahí. Claro que sí. ¿Verdad? El Señor se hace presente porque el Señor es fiel. El Espíritu Santo. Pero las cosas que ocurren dan tristeza. Por ejemplo, la comunión en la mano y muchas otras cosas, otras faltas litúrgicas y muchas otras cosas que pasan en la misa diocesana que me dan mucha tristeza. ¿Verdad? Que no debería de ser así. Pero es así. Depende de mí cómo yo me comporte cuando esté en misa. Porque a Dios hay que adorarle externa e internamente también. No solamente, no, hay que adorarle interiormente y externamente también. La manera en que nos comportamos, la manera en misa, nuestros gestos, cómo le damos reverencia y honor al Señor, a la Santísima Trinidad. Entonces, todas estas cosas. Ahora, cuando yo recibo al Señor en la mano, ¿qué es lo que pasa? Pueden pasar muchísimas cosas. Una de ellas, y la más lamentable, es que cuando las personas ahora reciben al Señor en la mano, lo reciben, se lo llevan a la boca y como si pasa nada, como que si se estuvieran llevando un pedazo de galleta, se lo ponen y se van. O se sacuden las manos. En cada partícula de la hostia consagrada está Jesús. Por muy diminuta que sea, microscópica, ahí está Jesús completito. ¿Qué pasa cuando los niños, los jóvenes que no tienen ese cuidado, reciben a Jesús en la mano? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que Jesús esté por todas partes regado. Porque, como les digo, las partículas de la hostia quedan en la palma de la mano. Está comprobado. ¿Verdad? Y si yo me sacudo las manos, me limpio, o lo que sea, son tantas cosas. Y aquí usan los botes de desinfectante antes es que me haría falta el tiempo para hablar de todo esto. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Otra cosa. Se echan un bote de desinfectante en las manos para dar la comunión. Cosas que no tienen sentido ni lógica. ¿Verdad? Y en la pandemia se agravó mucho más estas prácticas, todo esto. Entonces, cuando yo recibo al Señor
Otra cosa, los que reciben al Señor en la mano muchas veces ni siquiera consumen el pan consagrado, la hostia, sino que hacen como que la consumen, pero se la llevan. ¿Sabe Dios para qué? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Ocurre porque el mal existe también y hay personas que pues terriblemente se dedican a otras cosas, ¿verdad? Y se roban las hostias consagradas. Entonces es responsabilidad nuestra realmente defender la Eucaristía, porque ahí está el Señor. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de todo esto que les estoy diciendo. Ahora, cuando yo recibo al Señor en la lengua, ¿verdad? Y si no te puedes arrodillar porque tienes problemas de rodilla o porque tienes una fila bastante larga y hay mucha gente detrás de ti, entonces con reverencia, con gran amor, con la mayor de las devociones, ¿verdad? Abre tu boca para que el Padre el sacerdote te ponga a Jesús en la lengua. ¿Y qué pasa? Tú inmediatamente tienes a Jesús en tu lengua y realmente se va a disolver y tú la vas a consumir y se te va directamente al corazón, ¿verdad? Pero cuando pasa, y por eso es la importancia también de que los sacerdotes utilicen, tú sabes, el platito, ¿no? Que te lo ponen aquí para evitar que, por ejemplo, si alguien, un incidente y se cae la hostia, pues que no caiga en el piso, sino por eso es, ¿no? Pero ahora no ocurre así. Donde lo vemos es en la misa tridentina. Entonces, bueno, les invito también a conocer mucho más de la misa tridentina, de rito romano. Sí, de verdad que sí. Es como tener el cielo en la tierra, de verdad que sí. Pero bueno, ese va a ser otro video. Ya me he extendido bastante, ¿verdad? Y voy a terminar aquí, como dice: no corran tras las cosas del mundo, recordad así mis enseñanzas, todo el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Eso ya se los expliqué. Apreciad y desead las cosas del cielo, pues ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. También creo que ya hablamos de eso. Mantengan sus lámparas preparadas, sed prevenidos, pues tu Señor regresará como un ladrón en la noche. Está preparado, velad, orad en todo momento, de acuerdo les inspira el Espíritu. Practica el silencio, pues únicamente en el silencio las almas podrán escuchar mi voz. Amen y oren unos por otros, como les enseñé cuando estaba entre ustedes, y aún lo sigo estando hasta el fin de los tiempos. Amen y defiendan la iglesia, pues es su madre. Orad por los de conciencia débil, para que obtengan misericordia. Orar por los pecadores. No hagáis de mis templos una cueva de ladrones. Todo esto que hemos estado hablando, donde todos asaltan y roban. Recuerda de quitarte tus sandalias al entrar en el templo, pues santo es. Saber a dónde vamos a entrar cuando vamos al templo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Y saber comportarnos en todo momento. Cero celulares, vestirse modestamente, especialmente la mujer, y también el hombre, y los niños y los jóvenes. Es muy importante la modestia al vestir, porque yo cuando voy al templo de Dios no voy a ponerme una falda demasiado corta o apretada, o voy a ir con unos pantalones muy apretados, unas blusas muy escotadas que llamen la atención. Estoy faltando, o sea, son faltas
¿verdad? Recuerden que está el sacerdote a quien también le debemos respeto, porque en él está Jesús. Está también nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Los santos, los ángeles. Si ustedes vieran lo que ocurre en Santa Misa, eso es para otro video que más adelante se los voy a traer. Entonces, la modestia al vestir, muy importante, ¿verdad? Eso agrada a Dios. Sé que a muchas mujeres no les gusta el velo, dicen que eso es anticuado, que eso es esto, pero recuerden que en la palabra de Dios, especialmente en la primera carta de San Pablo, ahí vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo nos enseña a nosotras las mujeres cómo debemos de comportarnos en el templo. La cabeza del hombre es Dios, ¿verdad? ¿Y quién es nuestra cabeza? Perdón. Entonces, tenemos que tomar conciencia y cubrirnos. Yo no me imagino a la Santísima Virgen descubierta. Hay que seguir el ejemplo de la Virgen Santísima, de nuestra Madre, porque ella es el mejor ejemplo de nosotras, para nosotras las mujeres, a seguir, y también la de los santos. Santa Teresita, ¿verdad? Santa Rita, Santa Catalina de Siena, todas esas mujeres santas, todos los santos, cómo ellas se vestían, cómo ellas, porque la modestia es algo tan bonito. La modestia es algo que nos lleva a la pureza, y la pureza es algo muy grande ante los ojos de Dios. Y no sé qué es lo que tenga el velo, que es un misterio, pero realmente cuando tú te pones el velo para asistir a la Santa Misa, en ese momento tú te centras más en la Santa Misa, escuchas más, estás más centrada en la celebración de la Santa Misa. Entonces es un misterio, pero es algo muy hermoso, y hay que comenzarlo a poner en práctica, claro que sí, y no tener pena de que si me lo pongo me van a ver raro, van a pensar que no. Uno no va ni hace las cosas por agradar a los demás, uno hace las cosas por ser obediente, por ser buenas hijas de Dios y por agradar a Dios, que es lo que más importa, y por agradar a nuestra Madre también del cielo, ¿verdad? Como hijas obedientes y amorosas que somos, y decimos hacer las cosas, seguir los buenos ejemplos, ¿verdad? Entonces dice, si yo soy su Señor, y se llenan la boca de decirlo desde los púlpitos, ¿por qué me faltan el respeto en mi templo santo? Y faltan el respeto a las cosas sagradas. Pediré cuentas a mis sacerdotes por ello. Porque me faltan el respeto cuando miran para el lado y permiten que se acerquen a mi mesa lo que está manchado y raquítico. Aquí entra la comunión. Aquí entra la comunión, y es responsabilidad de cada uno examinarse, ver si yo puedo acercarme a la Sagrada Comunión o no. Si me he confesado, si estoy en gracia, si estoy preparada, si estoy viviendo en pecado mortal, no. Como por ejemplo los divorciados que vueltos a casar no pueden comulgar, no pueden recibir al Señor, y no porque el Señor no quiera, es porque ellos no quieren. ¿Sí? Entonces, no, la comunión no es un derecho, no es un derecho de nadie. Hay muchos católicos que dicen y se molestan que porque el sacerdote no me dio la comunión, que porque la comunión no es un derecho. Los sacerdotes tienen una gran responsabilidad en sus manos de defender la Eucaristía y de proteger al Señor en la Eucaristía, para que no se cometa un sacrilegio. Hay muchos sacerdotes que salen en defensa, incluyendo laicos. Eso es nuestra responsabilidad y nuestro deber hacer, ¿verdad?
porque ante los ojos de Dios todos somos responsables. Entonces, claro, si yo sé que no puedo recibir al Señor, el enemigo me va a meter en la mente, ve, recibirlo, no pasa nada, Él es misericordioso, igual te perdona. Además, tú necesitas recibirlo. Esos son los engaños del demonio. Porque si tú recibes al Señor en pecado mortal, vas a lastimar el Sagrado Corazón de Jesús, lo vas a crucificar de nuevo, lo vas a lastimar terriblemente, te vas a estar haciendo daño tú, porque aparte de que estás cometiendo un sacrilegio, estás cometiendo, diríamos, un triple pecado, y tu alma está en riesgo de muerte espiritual, de condenarse. Ya lo dice el apóstol San Pedro: todo el que come y bebe mi cuerpo y bebe mi sangre sin estar preparado se come su propia condenación. Más claro que ni el agua. Bueno, entonces, muy importante, ¿verdad? Recibir al Señor en la Eucaristía no es un derecho, es un don que nos es dado de acuerdo a como estemos preparados, a como esté mi alma, mi corazón preparado, en gracia. Así sí lo puedo recibir. O cuando me ofrecen sacrificios con defectos, se les olvida que soy yo el Señor. Pediré cuentas tanto a pastores como a ovejas, y los amo, dice Jesús, mas aún soy el Señor. ¿Dónde está el respeto que se me debe, que se le debe a mi persona? Recordemos que Él es una persona. Él es el Señor, Él es Dios, pero Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios con nosotros, por lo tanto, es una persona. No es un algo, es un alguien. Se jactan con soberbia en decir: Dios no castiga y no ve nuestras faltas porque nos ama mucho. Mas aún les digo, recuerden cómo mi cólera se derramó sobre mi pueblo, muy amado al que saqué de Egipto, cuando se olvidaron de sus penas y de lo que hice por ellos, raza infiel. Recuerden cuántos murieron sin remedio en el desierto, solo en un día, y muchos más aún, porque soy infinitamente misericordioso, pero igualmente justo. ¿Verdad? Venid pues a mí, dice. Ay, hoy les llamo, hoy es el día, mañana quizás no llegue. Aquí de lo que yo le estaba hablando, de que la vida no la tenemos comprada. Ojalá nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir, pero no es así. No sabemos el día, la hora ni cuándo, solamente el Padre. Y por eso el Señor nos dice: estén preparados, tengan sus lámparas encendidas, como las 10 vírgenes, estén preparados, porque no saben a qué hora va a llegar el novio y puede ser que llegue como un ladrón en la noche. Así que nadie sabe. Venid pues a mí hoy, mañana puede ser tarde. Escucha mi reprenda llena de amor por ti. Con esto el Señor no nos está regañando, nos está reprendiendo con amor, nos está enseñando, porque quiere que todos nos salvemos y que un día vayamos al cielo con Él. Porque yo soy su Padre, su Señor y su Dios. Amada mi iglesia, amada mi Madre purísima, sin mancha, esa Madre que les ama entrañablemente y que les dejé de mi cruz antes de mi último suspiro, como prenda preciada y invaluable de mi amor. Por tanto, defenderla, rendirle honor y reverencia a su amor. Qué importante esto sobre la madre.
nosotros hablamos de los protestantes, ¿no? De cómo persiguen a la Santísima Virgen, y es verdad, la persiguen muchísimo. Hasta hoy yo no entiendo por qué tanto odio contra la Santísima Madre. Realmente para mí, el que no ama a la Madre no ama a Dios. De verdad que sí. Y no recuerdo, perdón, que había un santo que decía, no se puede tener a Dios por Padre si no se tiene a María por Madre. Entonces, y bueno, ellos darán cuenta a Dios por todo eso. Pero nosotros como cristianos católicos sabemos lo que significa la Madre, lo que significa la Virgen, ¿verdad? La Madre de Dios. Y que Él nos la dejó. Juan la acogió, dice el Evangelio, y desde ese momento la llevó a su casa. La cuidó como su madre, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor prueba de amor que yo le puedo dar a Jesús de que amo a su mamá? Siendo hijos obedientes, ¿verdad? Con ella. Hagamos todo lo que ella nos pide que hagamos. Orar, hacer sacrificio, penitencia por el pecado, ¿verdad? Ser caritativos, amar, sobre todo a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre querer la voluntad de Dios. Eso es amar a la Madre. Rezar su Santo Rosario todos los días, ¿verdad? Así como ella nos lo ha pedido. Y realmente honrarla, venerarla y darle ese lugar que el Señor nos ha pedido que ella ocupe en nuestras vidas, ¿verdad? Es muy importante esto, muy importante. Dice, haced de mi santo sacrificio mi pasión renovada. No mancilléis mi tierra santa. Corregíos y no deseches mis ordenanzas en el templo. Cumpla mi voluntad en todo, y que su sabiduría, que no es nada ante la sabiduría de Dios, sea la que siempre sobresalga. Abrazad pues mis enseñanzas y mis santos preceptos, y recordad que yo, el Señor, deseo todo en su lugar, como mi Padre lo mostró desde el comienzo. También nos dice, orad por mi iglesia, orad por mis ungidos, o sea, los sacerdotes, los obispos, por todo el clero, por el Papa. Orad por mi iglesia porque es mi cuerpo místico y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso. Qué hermoso que nos deja esa promesa tan hermosa de que pase lo que pase o estemos pasando lo que estemos pasando, seguir amando a la iglesia, seguir ahí y bueno, y confiando en sus promesas, porque las promesas del Señor se cumplen, son verdaderas, no son como las promesas de nosotros que hoy las hacemos y mañana las quebrantamos, no, por X razón. Las promesas del Señor siempre se cumplen porque son verdaderas. Otra cosa que quería decirle es como una sugerencia, ¿verdad? Tú puedes tener la casa más hermosa que tú tengas, como también puedes tener una casa muy humilde donde vives con tu familia. Pero ¿qué es lo que le da a tu casa esa hermosura? Es la presencia del Señor en tu casa. Y para ello es muy bueno, por ejemplo, tener un altar en tu casa, en tu sala, por ejemplo, que es uno de los lugares donde por lo general todo el mundo llega,
cuando te va a visitar, donde la familia pasa más tiempo. Bueno, tener un altar, que ese altar sea el punto de encuentro con Dios. Recuerden que la familia es la iglesia doméstica también, ¿verdad? Y que depende de nosotros, ¿verdad? Que esto se dé, ¿verdad? No hay nada más bonito que llegar a una casa y que cuando tú entres veas el Sagrado Corazón de Jesús, o veas el Inmaculado Corazón de María en la pared, o veas al ángel, a San Michael, o a San Miguel Arcángel, o veas un altarcito con unas rosas lindas, o ese lugar tan especial, ese oasis de Dios que necesitamos todos en nuestra familia. Así sea lo más humilde, ¿verdad? Pero hacerlo. Porque eso nos va a llamar a la oración, créanme. Esas cosas, esas prácticas nos van a ayudar para llegar a la oración todos los días. En mi casa, por ejemplo, yo tengo este altar aquí donde tengo el Sagrado Corazón, tengo la Santísima Madre y tengo los santos, a San Miguel Arcángel, pero también en la parte bajo de la casa tenemos un sagrario donde tenemos pues un altar, inclusive en ese sagrario pues algunos sacerdotes ya han celebrado misa cuando han venido y se han quedado aquí en casa, ¿verdad? Y tenemos, pues con mucho amor lo hicimos. Eso pasó hace muchos años después de mi conversión, porque vimos que era necesario. Eso nos llena, nos llama a la oración, nos llama a ponernos en la presencia de Dios. Créanlo o no, si ustedes lo comienzan a practicar, de verdad que sí. Hasta en la cocina yo tengo al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a la Sagrada Familia, everywhere. En mi casa yo no tengo, quizá uno, cuanto mucho. Pero de resto, bueno, que para que no se rían, una vez alguien que vino a mi casa me dijo, oye, la verdad es que venir a tu casa es como venir a la iglesia. Y yo me reí y le dije, ¿por qué? Porque es que tú entras y está Jesús aquí, está María aquí, vas a la cocina y ya te los encuentras, pasas por el pasillo tal, ahí están. O sea, toda tu casa. Y yo le digo, sí, porque es que así es, toda mi casa le pertenece a Dios. Él es el rey de esta casa y ella es la reina. Entonces, y realmente la paz que irradia, y créanme, si ustedes hacen eso, no va a pasar un día que ustedes no piensen en Dios y que ustedes no se entreguen a la oración. El culto exteriormente con los santos también, a San José, terror de los demonios, San Miguel Arcángel, el ángel de la guarda, los santos, el santo de tu devoción, todas esas cosas, y tenerlo, ¿verdad? Y tener tu casa a lo mejor ordenada, porque en el orden habita Dios. Es muy importante eso. El padre, me encanta el padre Carlos Espán lo explica muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero es verdad, lo que significa un hogar ordenadito, y así como te lo estoy poniendo yo, créanme que eso llama a la oración. Por ejemplo, nosotros aquí en casa tenemos el sagrario abajo y realmente pues ahí nosotros leemos lecturas espirituales, la palabra, oramos, o cuando vienen hermanos de la comunidad, o cuando hacemos otras cosas. Y también está la sala, que a veces yo me siento a tomar mi descanso, está la Sagrada Biblia, tener la palabra abierta, que también nos llama a leer la palabra de Dios. Todos esos son cosas visibles de la presencia de Dios, y es bueno practicarlas todos los días, porque eso nos va a recordar a Dios continuamente, y siempre vamos a estar buscando y queriendo aprender, y por supuesto de la mano de María, ¿quién mejor que ella para llevarnos a Dios? Bueno, ya me extendí demasiado en este video, pero realmente créanme que no es mi culpa. Realmente yo solo sigo órdenes, y ustedes saben que cuando el Espíritu Santo se tira por ahí, es por ahí, y que para el Espíritu Santo pues así es, Él es el jefe,
y yo solamente obedezco órdenes. Así que de todas maneras les quiero mucho, les mando un abrazo y bueno, compartan este video, porque este video es no para tenerlo ahí o para verlo nada más yo, que claro que sí, para que todos lo miremos y nos nutramos, ¿verdad? Pues yo soy una pobre servidora, pero realmente quien les ha hablado es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Yo no. Entonces, pero también compartirlo, porque compartirlo con aquellos que más lo están necesitando. Si tú ves que hay una persona que está atravesando por situaciones difíciles, comparte este video, envíaselo y créeme que estarás haciendo una obra de misericordia por el Señor. Estarás ayudando al plan salvífico de las almas y que Dios te bendiga por ello. Así que cuídate, un abrazo en Cristo, un abrazo en Cristo y María. Los quiero mucho y hasta el próximo videíto. Y bueno, en tus comentarios, si tienes una sugerencia, una idea, algún tema que quieres que yo exponga aquí, pues con mucho gusto, házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto, con la ayuda del Señor, pues claro que sí. Así que hasta el próximo video. Bye bye.